Hoy vamos a desgranar una de las obras políticas más influyentes y, por qué no decirlo, más polémicas del siglo XX, El qué hacer de Vladimir Lenin, un texto publicado allá por 1902 que sentó las bases de un nuevo tipo de partido revolucionario. En el mismísimo centro del plan de Lenin había una idea que sus rivales no tardaron en calificar de locura, de un intento descarado por acaparar el poder: la creación de un único periódico político centralizado para toda la inmensa Rusia. Muy bien, pues para entender todo este embrollo, vamos a seguir el propio argumento de Lenin paso a paso. Veremos estas 5 fases clave, desde la bronca inicial que provocó hasta la grandiosa visión final que lo sostenía todo. Lo primero es lo primero. ¿Por qué una idea como la de un periódico generó tantísimo revuelo entre sus propios compañeros de lucha? Vamos a verlo. A ver, las acusaciones no eran moco de pavo. Críticos como Nadia Schedin o el periódico Рабочее Дело le atizaron con todo. Decían que era un plan de un intelectual encerrado en su despacho, totalmente ajeno a la realidad de la lucha, que su idea de una red de agentes era un fantasma que solo serviría para pasar por encima de los comités locales que ya se estaban jugando el pellejo. El miedo de fondo era claro, que la redacción de ese periódico se convirtiera en una especie de gobierno en la sombra, un poder absoluto. Vamos, que veían un camino directo al autoritarismo. Pero Lenin, en vez de entrar a defenderse punto por punto, les da la vuelta a la tortilla. Lanza una pregunta al aire, una pregunta muy afilada, casi una acusación en sí misma. Su respuesta fue demoledora. Vino a decir que el silencio de los comités locales no era indiferencia, sino la prueba de que ellos sí entendían de qué iba la cosa. Que los revolucionarios de verdad, los que estaban en la primera línea, estaban demasiado ocupados con el trabajo real como para perder el tiempo jugando a la democracia sobre lo que no era más que un borrador, una propuesta para debatir. Una forma de decir, vosotros discutís, nosotros trabajamos. Vale, si la solución que proponía era tan radical, ¿qué problema tan grave veía Lenin en el movimiento? ¿Cuál era su diagnóstico de la situación? Y aquí Lenin no se anda con rodeos. Para explicarlo usa una analogía brutal, directísima. Compara el estado del movimiento revolucionario con una panda de campesinos armados con palos, mientras que el enemigo, el estado zarista, es un ejército moderno y profesional. La imagen es potentísima, deja claro que, en su opinión, estaban abocados al desastre. Y a esta enfermedad, por así decirlo, Lenin le pone un nombre: primitivismo. Pero ojo, no se refiere a nada artístico, ¿eh? Para él, primitivismo es sinónimo de amateurismo, de desorganización, de una cultura de la improvisación que consideraba absolutamente catastrófica para la causa. Según Lenin, este primitivismo llevaba a un ciclo trágico, una y otra vez. Empezaba con un gran entusiasmo, se formaban nuevos círculos llenos de energía, pero esa energía les llevaba a actuar de forma precipitada, sin un plan. Y claro, la policía secreta, la Ojrana, que no eran ningunos aficionados, simplemente esperaba y los aplastaba con una facilidad pasmosa. Un ciclo de fracaso constante que minaba la moral e impedía cualquier avance real. Y con este diagnóstico tan sombrío, llegamos al meollo de la cuestión, al punto quizá más controvertido y desde luego más fundamental de todo el libro. ¿De dónde salen de verdad las ideas revolucionarias? Lenin aquí pone las cartas sobre la mesa. Traza una línea divisoria clarísima entre dos tipos de conciencia. Por un lado, la conciencia sindicalista, que dice que surge de forma espontánea en la lucha diaria. Su objetivo, conseguir mejores salarios, mejores condiciones, pero siempre dentro del sistema capitalista. Por otro lado, la conciencia socialdemócrata, la verdaderamente revolucionaria, que no es espontánea. Esta es la que entiende que el problema no es un mal salario, sino el sistema en sí, y que ese sistema debe ser destruido. Y aquí viene la tesis central. Para Lenin, esa conciencia revolucionaria, la idea de tumbar el sistema entero, no nace por sí sola en la fábrica. Tiene que ser introducida desde fuera. La lucha del día a día, dice él, solo te lleva a pedir pan, no a querer asaltar los cielos. Y para que nadie piense que esto es una ocurrencia suya, saca la artillería pesada. Cita nada menos que a Karl Kautsky, una de las mayores autoridades del marxismo de la época, que decía exactamente lo mismo: que la conciencia socialista se introduce en la lucha de clases, no nace de ella. Entonces, con todo esto en mente, volvamos al dichoso periódico. ¿Cómo encaja aquí? Pues bien, aquí es donde Lenin revela su verdadera función, una que va mucho más allá de simplemente informar o agitar. Utiliza una primera metáfora que es brillante: el andamio. Pensemos en ello. El periódico no es el edificio, claro que no. El edificio es el partido. El periódico es la estructura temporal que se monta alrededor, que permite a todos los constructores, los revolucionarios, dispersos por todo el país, coordinarse, trabajar juntos y, sobre todo, ver el contorno del edificio que están levantando entre todos. Y si esa metáfora era buena, la segunda es, si cabe, aún más clara.
El periódico dice, es como el cordel que tensa un albañil para levantar un muro recto. Sin ese cordel, cada albañil pondría sus ladrillos como le pareciera, y el resultado sería un muro torcido y débil. El periódico es esa línea común, esa guía que asegura que cada pequeña acción local en cualquier rincón del país contribuye a levantar una única y sólida estructura. Y llegamos al final. Claro, con todo este plan tan ambicioso, le llovieron las críticas. Le llamaron soñador, un iluso desconectado de la realidad. ¿Y qué hace Lenin? ¿Lo niega? Todo lo contrario, lo reivindica. Su respuesta es un rotundo «hay que soñar». Argumenta que sin la capacidad de soñar, de imaginar la obra terminada, nadie se embarcaría en la tarea titánica, durísima y peligrosa de hacer una revolución. Sin la visión del edificio completo, ¿quién se pondría a picar piedra día tras día? Pero ojo, no vale cualquier tipo de sueño. Y aquí, de nuevo, se apoya en otro autor, en el crítico Pisarev, para diferenciar entre lo que es una fantasía inútil y un sueño que de verdad mueve montañas. Y ese sueño útil tiene 3 condiciones. Hay que creer en él de verdad, hay que observar con atención la vida real para que tenga los pies en la tierra y, lo más importante, hay que trabajar sin descanso para hacerlo realidad. Y aquí se cierra el círculo. El sueño de Lenin no era una nube de humo. Era algo increíblemente concreto, la convicción de que el trabajo más humilde y aparentemente monótono, como el de crear una red para repartir periódicos clandestinos, era en realidad la forja de un ejército permanente de revolucionarios profesionales. El arma que, ladrillo a ladrillo, derrocaría a un imperio. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿verdad? La idea de que es la visión de la obra completa, el sueño del edificio, lo que da fuerza al albañil para poner un ladrillo hoy y otro mañana. Quizás sea esa gran visión a largo plazo lo que al final da un sentido y un propósito trascendente a nuestras propias acciones del día a día.